Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a esta serie de videotutoriales que voy a realizar para toda aquella gente que quiera iniciarse al mundo de la edición, perdón, y que lo quiera hacer con el programa Final Cut Projects. Mi intención con esta serie de videotutoriales es introducir las herramientas básicas y pues dar a conocer cómo funciona este programa, perdón, que a diferencia de otros, bueno, tiene ciertas peculiaridades que pueden hacerlo un poco diferente y puede que mejor que otros, ¿vale? Antes de todo, que me gustaría pedir perdón porque no soy de Cataluña, ¿vale? Y puede que al hablar en castellano no se me entienda muy bien o que pare un poco a pensar algunas palabras, ¿vale? Nada, para empezar, hoy vamos a hacer un vídeo tutorial, básicamente para enseñar la interfaz, básicamente cómo nos vamos a mover dentro del programa, ¿vale? Y luego os voy a hablar de las bibliotecas y los eventos, cómo están formadas las bibliotecas de Final Cut, ¿vale? Pues vamos a ello. Pues bien, como os he comentado, vamos a empezar por la interfaz del Final Cut, ¿vale? Si abrimos nuestro Final Cut, es importante decir que yo voy a trabajar con la versión 10.2.2 de Final Cut, ¿vale? Es decir, que si hay alguna cosa que no encontréis dentro de vuestro Final Cut, puede ser por la versión que tengáis en vuestro ordenador, que puede que no lo tenga introducida. Esta es una de las más nuevas, si no es la más nueva, no lo tengo muy presente, la verdad. Pero bueno, vamos a ello. La interfaz de Final Cut, como podemos ver, consta básicamente de 4 ventanitas, podemos, ¿vale? Ver. Una es la de bibliotecas, que la tenemos aquí arriba a la izquierda, que es la ventana de bibliotecas. Aquí nos vamos a encontrar todas las bibliotecas que en las cuales nosotros estamos trabajando, ¿vale? Es decir, podemos trabajar en más de una biblioteca o solo en una, lo vamos a explicar después. Y vamos a tener todos nuestros clips, ya sean vídeos, fotos, audios, en los cuales están dentro de cada biblioteca, ¿vale? Aquí vamos a encontrar todo nuestro material. Luego tenemos en el medio la pantalla de programa, podemos decirle, que es donde nosotros vemos nuestro resultado final de nuestra edición, es decir, vemos el vídeo final, ¿vale? El resultado final. Luego tenemos el inspector, que es la pantalla de la derecha, que el inspector, tal y como más o menos nos indica su nombre, en este caso, por ejemplo, nos da información de nuestra biblioteca, ¿vale? Ah, pero también nos puede dar información sobre vídeos que nosotros hayamos importado, efectos los cuales hayamos introducido en algún vídeo, transformaciones que hayamos hecho en vídeos y mucha otra información, información del proyecto, por ejemplo, en el cual podemos trabajar, etc. Y finalmente abajo tenemos la ventana tenemos el timeline, que es donde nosotros vamos a trabajar, donde vamos a bajar e introducir los vídeos que conformarán el resultado final de nuestro vídeo, ¿vale? Luego hay unas ventanas, una ventana peculiar, bueno, peculiar no, una ventana que se sitúa en esta parte de acá abajo, donde ahora estoy yo situado, pero que se abre clicando estas herramientas de aquí. Básicamente es la ventana de efectos, fotos, música y sonido, transiciones, títulos, generadores y temas, ¿vale? Dentro de cada pestañita, ahí pues tenemos, por ejemplo, en los efectos tenemos todos los efectos que Final Cut nos da preestablecidos, todas las transiciones, ¿vale? Esta ventanilla se puede cerrar y se puede abrir más adelante y no pasa nada, ¿vale? Y por cierto, el inspector, no he dejado, también se puede cerrar a través de este icono del lado de la barra de herramientas de efectos y todo esto, que hay las dos barritas y los dos puntos, ¿vale? También tenemos más espacio. Bien, una vez hemos
hemos comentado lo que es la interficie de Final Cut, vamos en concreto a comentar y a ver si podemos entender lo que es la biblioteca de Final Cut, ¿vale? Cuando habéis abierto vuestro Final Cut, automáticamente, por omisión, Final Cut ha hecho una biblioteca que en vuestro caso se llama Untitled. ¿Vale? Siempre cuando abres Final Cut por primera vez normalmente, hace una biblioteca por omisión. Esta biblioteca la podéis recuperar, podéis obtener el archivo y moverlo a donde vosotros queréis. Por omisión, se guarda en la carpeta de vídeos del ordenador, de vuestro Mac en particular, ¿vale? ¿Cómo lo podéis encontrar? Muy fácil. La manera más fácil es clicando en la biblioteca, que es la que dice Untitled con las cuatro cuadraditos de estrella. Clicáis con el botón derecho y vais a mostrar en el Finder, ¿vale? En este caso a mí me lo encuentra directamente en mi disco duro, lo puedo ver aquí abajo, perdón, porque antes he creado ya el proyecto, lo he guardado donde yo quería, ¿vale? Pero vuestro proyecto estará aquí, en la carpeta de vídeos de vuestro ordenador, ¿vale? Seguro, no estará en ningún otro sitio. Para poderlo mover es tan fácil, aunque, atención, no lo recomiendo mucho. Si es al principio, como por ejemplo ahora que no has importado ningún vídeo ni nada y no has trabajado dentro, sí, pero si no, lo puedes mover, ¿vale? Por ejemplo, lo puedes coger y ponerlo pues en mi disco duro, y dentro de mi disco duro lo pongo, pues mira, en la carpeta de vídeos tutoriales, ¿vale? Y lo pongo aquí. Importante, si lo cambias de sitio, lo duplicas. Es importante que borres uno y trabajes siempre en el mismo, ¿vale? Porque si no, vas a tener proyectos en el del disco duro y proyectos en el del ordenador. O siempre puedes trabajar en una e ir haciendo copias de seguridad, por ejemplo. Hay otra forma de guardar directamente una biblioteca en el sitio que tú quieras y así también te extravías muchos problemas. Una vez tú tienes, por ejemplo, Final Cut te ha hecho la biblioteca por omisión. Tú puedes borrar esta biblioteca y hacer una biblioteca tú mismo. ¿Cómo? Muy fácil. Vamos a Archivo, Nuevo, Biblioteca. ¿Vale? A partir de aquí nos sale este cuadrito que le ponemos el nombre, le vamos a poner prueba, ya veis que no, y pues lo guardas, por ejemplo, en el disco, ¿vale? Tú lo guardas y directamente ya nos sale la biblioteca aquí, ¿vale? En este caso la voy a borrar porque ya tengo una hecha y también la voy a borrar de mi ordenador, ¿vale? De mi disco. Vale, una vez hemos contado las bibliotecas, vamos a contar qué es una biblioteca y qué contiene, ¿vale? La biblioteca es básicamente nuestro contenedor, nuestro contenedor de proyectos. Me explico. Como podéis ver, tenemos la biblioteca, que es lo principal, es decir, en mi caso, en vuestro, si no habéis cambiado el nombre, es Untitled. En mi caso es Tutorials Final Cut, ¿vale? Esto es mi carpeta maestra. Yo aquí tengo Tutorials Final Cut, mi carpeta maestra. Y dentro, automáticamente, a vosotros os habrá creado un evento, que ahora voy a contar qué es un evento. Por defecto os pondrá de nombre de evento la data en la cual habéis creado la biblioteca, ¿vale? ¿Qué es un evento? Un evento, básicamente, es para que mantengáis el proyecto en el cual tú vas a trabajar. Es decir, tú puedes tener tantos eventos, ¿vale? Como proyectos vayas a hacer.
tantos eventos como vídeos vayas a editar. Ahora os preguntaréis, hombre, puedes tener tantos eventos como vídeos vayas a editar, perdón, pero también puedo tener tantas bibliotecas como vídeos. Sí, tenéis razón, pero os explico para que me entendáis, ¿vale? La biblioteca, por ejemplo, si una productora, lógicamente, se dedica a producir vídeos. Para que me entendáis, tendríamos la biblioteca de la productora, pues, Pascual, ¿vale? Y los eventos serían un evento de un vídeo promocional de una fiesta, un evento de un vídeo promocional de una empresa, un evento de un vídeo resumen de una presentación, otro evento de una boda, y en cada evento, ¿vale?, va a haber el material de aquel proyecto. Es decir, en la boda tendré todos los vídeos de la boda, en la de la empresa todos los de la empresa, pero todo estará dentro de una biblioteca, que es la biblioteca de la productora Pascual. ¿Vale? Es decir, tenemos una biblioteca con 4 proyectos que están agrupados en uno. ¿Vale? No sé si me he explicado muy bien, pero básicamente es esto. Aquí ya viene la organización de cada persona. Yo personalmente, normalmente hago una biblioteca por cada proyecto que hago. Me es más cómodo, no pesa tanto también, ¿vale? A la hora de mover la biblioteca, al no pesar tanto, es más ágil. Bueno, esto depende de cada persona y las dos funcionan igual, ¿eh? Y van bien las dos. Pero se tiene que tener en cuenta. Por lo tanto, yo voy a poder crear tantos eventos como quiera, le voy a poner el nombre que yo quiera y lo voy a poder guardar en la biblioteca que yo quiera. Es decir, yo puedo tener más de una biblioteca abierta también, ¿vale? Pero, y guardarla en la biblioteca que yo quiera. En este caso tengo esta y voy a poder hacer tantos eventos como yo quiera. ¿Veis? Yo tengo 3 eventos que podrían ser 3 vídeos completamente diferentes. Es decir, un vídeo de las vacaciones, un vídeo del otoño, un vídeo del verano, bueno, de las vacaciones, sí, y un vídeo de Navidad. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Borro esto y lo dejamos aparte. Bueno, pues hasta aquí este video tutorial de iniciación al Final Cut Pro X. No dudéis en contactar conmigo en el mail que os dejo abajo del vídeo por cualquier duda o cosa que tengáis, y si os puedo ayudar, yo encantado. Si hace falta hacer un pequeño vídeo para solucionarlo, pues mejor lo hacemos. Y en el próximo video tutorial vamos a tratar ya la importación de los vídeos y su organización en Final Cut. Espero que vaya muy bien y nos vemos en el próximo video tutorial. Gracias.